Bienvenidos. Continuamos revisando el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no tomará Dios por inocente cualquiera que tome su nombre en vano. ¿Cómo lo resuelve el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento lo resuelve escondiéndolo. Entonces usamos nombres como Elohim, como Adonai, nombres más genéricos, porque el verdadero nombre lo escondemos escondiendo sus vocales y dejando más las consonantes. Esa es la manera en que protegemos la santidad de ese nombre, reemplazándolo por nombres genéricos, y los nombres genéricos cambian dependiendo entonces del idioma. ¿Cómo lo resuelve el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento lo resuelve explicando que ese carácter que está dado en el nombre de Dios desde el Antiguo Testamento, el que era, el que es y el que será, ese carácter de Apocalipsis lo enfatiza y dice, sigue siendo Dios el mismo, el que era, el que es y el que será. El carácter se mantiene, pero ya lo importante no es con qué nombre genérico lo reemplazo y cómo lo traduzco a cada idioma, sino lo importante es que el nombre es el carácter. Y el carácter o el nombre de Dios es revelado ya no en una palabra o en un tetragrametón o en una palabra mística, sino es revelado el carácter de Dios en una persona, y quien ha visto a Cristo ha visto al Padre, y entonces Él, la persona de Cristo, es el nombre de Cristo, es el verbo hecho carne, y entonces es el nombre sobre todo nombre en el cual hay salvación y el único que podemos invocar. Entonces ya tenemos la perspectiva del Antiguo Testamento, la perspectiva del Nuevo Testamento. ¿Cómo nos dice Jesús que debemos entonces referirnos a Dios cuando necesitemos referirnos a Dios? En resumen, para referirnos a Dios, mejor no lo mencione el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, para referirse a Dios, a través de Cristo, punto. ¿Cómo lo dice Cristo? Y lo confirma y lo amplía. Cristo es la respuesta. Por favor, por eso somos cristianos. No somos ni mosaicos, ni abrahámicos, ni arónicos. Nosotros somos cristianos. La respuesta es Cristo Jesús. La ley dada ya en el monte Sinaí muestra la voluntad de Dios. Dios nos explicó su voluntad. En el Antiguo Testamento está la ley explicándonos lo que debemos obedecer, lo que Dios quiere que obedezcamos. Voy a explicarte por qué. ¿Recuerdas cuál fue el problema que se presentó allá en el Edén? En el Edén el problema que se presentó fue que no fuimos capaces de obedecer las leyes de Dios. No fuimos capaces. Con una naturaleza inocente, no fuimos capaces de obedecer las leyes de Dios. Y las leyes de Dios en el Edén, ¿cuántas eran? Era una. Era no coma de ese árbol. Punto. Una ley. Con nuestra naturaleza inocente, no fuimos capaces de obedecer una ley. Entonces Dios manda una ley para obedecer, porque el problema fue la desobediencia, entonces se soluciona con obediencia. Pero de todas maneras, lo único que la ley logra demostrar, y se lo agradecemos inmensamente, es que si con nuestra naturaleza inocente no fuimos capaces de guardar un mandamiento, con nuestra naturaleza caída no vamos a ser capaces de guardar los 10 y los miles que se fueron derivando porque se fueron complicando y añadiendo más en la Mishnah, en la tradición judía, se fueron añadiendo más y más. Entonces este es el esquema. Antiguo Testamento, no fuimos capaces de guardar un mandamiento con nuestra naturaleza inocente. Y entonces la ley nos indica cómo tratar de obedecer, porque el problema fue la desobediencia. Entonces, cómo tratar de obedecer guardando miles de mandamientos con la naturaleza caída. Entonces, dependemos de que Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo al pueblo, el pueblo guardó la tradición, la escribió y luego la tradujeron. ¿Y cómo es que Dios quiere que seamos? Finalmente, entonces, ¿esto se debe hacer o no? Entonces, se guarda esto, minutos, segundos, palabras, letras, un poquito complicado más. Entonces Dios dice, mire, es muy sencillo. Ustedes no pueden obedecer, ni siquiera saben lo que es obedecer. Entonces ya no les voy a mandar explicaciones, les voy a mandar el modelo, el ejemplo, y manda a Jesucristo. Y en Jesucristo está toda la voluntad de Dios, pero ahora, ya sabemos cómo es que uno debe actuar. No es como la ley dice que guardar aquí así y aquí así, si el sábado, si el viernes, si se debe actuar. No, mire, como Él actuó, ahí está clarito.
Ah, era que no habíamos entendido. Es como que te mandan a hacer algo y te describen. Imagínate que eres, no sé, un sastre, una modista y te dicen, quiero el vestido aquí así y la manga así y el cuello así y la cintura de esta manera y el color de la tela. Y tú estás tomando nota de cómo la persona quiere el vestido. Y vas a hacerlo lo más parecido posible a la letra. Pero cuando termines de hacerlo te vas a dar cuenta que lo que tú pensaste cuando leíste esas letras no era necesariamente lo mismo que se estaba imaginando la persona que te dictó las características de su encargo, de su vestido. Entonces lo que hizo es este que mandó a hacer el vestido, de, mire, ahí le mando el vestidito, hágame uno como ese que le mandé. Y entonces ahí no hay problemas de color, ni de medidas, ni de forma, ni de diseño. Es un ejemplo que bastante tonto, me fascinan los ejemplos tontos. Nada nos ayuda tanto a dejar de ser tontos como los ejemplos tontos. Eso es, Dios nos dio un montón de indicaciones que dependían de cómo interpretáramos. Y entonces de pronto dijo Dios, desisto de darles indicaciones y les mando la palabra vuelta persona. Las indicaciones se las mando hecha una persona, un modelo, un ejemplo, y vino Jesucristo y Él es la medida de todos nosotros. Y entonces, llegando ya no al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, sino llegando a la persona de Cristo, ¿cómo se dirigía Jesús o cómo nos enseña Jesús que nos dirijamos cuando vamos a hablar con Dios? Busca en Mateo capítulo 6, versículo 9 y está clarito. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces queda muy claro la orden directa aquí en el Sermón del Monte, la explicación de cómo Jesucristo nos dice que debemos referirnos a Dios cuando necesitemos hablar con Él. Es muy sencillo. A ver, le dije que la ley es una lista de cosas para obedecer porque el error, el daño fue la desobediencia. ¿Cómo se soluciona la desobediencia del Edén? Con la obediencia de la ley. Perfecto. Ahora, Cristo viene como la solución al problema que tenemos. Mandaste a arreglar tu auto y no sabes finalmente qué daño tenía y no pudiste hablar con el técnico, con el mecánico. Entonces, miras qué repuesto pidieron. Ah, si mandaron la bomba de la gasolina, era que el carro tenía dañada la bomba de la gasolina, si son mecánicos honestos, claro. Si pidieron el motor de arranque, pues estaba dañado el motor de arranque. Si lo que mandaron fue el termostato del radiador, entonces era el termostato lo que estaba dañado. ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué mandó Dios para resolver el problema? ¿Volvió a mandar una nueva ley? Nuestro problema siguió enfocado en obedecer y desobedecer. ¿Qué mandó? Mandó a su Hijo. El repuesto, la refacción, la reposición que mandaron fue a su Hijo. ¿Qué estaba dañado entonces en nosotros? Nuestra relación de hijos. Nuestra genética de hijos estaba dañada. Bueno, entonces ese hijo vino y fue el modelo de lo que debemos vivir. ¿Y qué mandó ese hijo? Mandó el Espíritu Santo que viniera a nosotros. Lo que Jesús nos indica aquí es maravilloso. Nos está diciendo, cuando se refieren a Dios, deben de estar preocupados por el término y por la traducción y por esconder. Lo que deben hacer es dirigirse a Él como a un padre, como a su único padre, y no como un padre, como Padre nuestro, o sea, de una manera apropiada, de tal manera que incluso como un niño puede balbucear y decirle, Abba, Abba. Resulta que entra el Espíritu en mí y ahora cuando miro hacia arriba veo lo que Cristo veía. Veo a su Padre y le digo, gracias Padre, porque siempre me oyes. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Hijo, ahora entrando en nosotros, lo que llama la Escritura el Espíritu de adopción. ¿Y cómo respetar ese nombre? ¿Cómo no tomarlo en vano? Ahí mismo dice Mateo en el capítulo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo debemos llamar a nuestro Dios? Padre. ¿Cómo hacemos para no tomar ese nombre en vano? En la cultura hebrea, el apellido de una persona es el nombre de su papá con un prefijo ben, significa hijo de. Entonces, el nombre de Dios es mi apellido. ¿Cómo honro el nombre del Señor? Con una conducta irreprochable.
con una demostración de que el carácter de Él lo tengo yo, que cuando digo sí es sí, que cuando digo no es no, que lo que yo digo lo cumplo. Eso es demostración del carácter. Mira, se cuenta sobre Alejandro III de Macedonia, que nosotros lo conocemos como Alejandro Magno. Fue rey o gobernador en Macedonia, en Persia, en Grecia, en Egipto, en Media. Tremendo conquistador. Se levantó una noche, dice una narración anecdótica, porque no podía dormir. Y dando una vuelta encontró que el centinela, el soldado que debía estar vigilante, se había quedado dormido. El castigo por eso era la muerte, y Alejandro se le acercó y le dijo: ¿usted no sabe el castigo que hay cuando el centinela se duerme? ¿Cómo se llama? El soldado, muy asustado, le dijo: Alejandro. Alejandro hermano le dijo: ¿cómo se llama? Alejandro. No, ¿cómo se llama usted? Él le dijo: Alejandro. Permaneció en silencio un momento y luego le dijo: mire, cambie de comportamiento o cambie de nombre. Esa es la manera en la que no se toma el nombre en vano. El nombre de Dios, entonces, si es nuestro Padre, el nombre de Él es nuestro apellido. ¿Cómo hacemos para no tomar ese nombre en vano? Tenemos que comportarnos acorde a lo que ese nombre significa. Lo dice claramente capítulo 5, versículo 16, y no me muevo de ahí del sermón del monte. Mire, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué es no tomar el nombre del Señor en vano? Portarte como un verdadero hijo de Dios. Padre que estás en el cielo, hoy queremos, Dios mío, según Jesús nos enseña de su propia palabra, queremos comportarnos como hijos tuyos y que nuestra conducta sea una luz que alumbre alrededor nuestro de tal manera que las mismas personas vean y glorifiquen a nuestro Padre, digan: ah, este es fulano de tal, el hijo de sutano. Padre Celestial, tal vez mi actitud no debe ser: papá, qué pena, yo no le he contado a nadie que soy hijo tuyo, yo he escondido el apellido para no ir a faltar al respeto, para no ir a dar mal testimonio de su apellido tan digno, entonces yo he escondido mi apellido. Es más, ya he dejado de decir que soy Ricardo Caballero y ahora estoy diciendo que soy Ricardo Serrano, Ricardo González, Ricardo Pérez. Me he puesto otro apellido para no ir a respetar el tuyo. No creo que eso te honre, Señor. No es esconderlo, no es esconderlo. Es mostrar el carácter de Cristo y es entender que el privilegio de ser llamado hijo de Dios, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé y los hice, dice el Señor. Que el ser llamado de tu nombre sea coherente con una conducta. Eso es no tomar el nombre del Señor en vano, porque el nombre que pesa sobre nosotros es el nombre de hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy.